Hola a todos y bienvenidos a Conciencia Educativa, transformando el aprendizaje, donde exploraremos temas clave de la educación en nuestro mundo actual. Soy Osvaldo y hoy hablaremos sobre la educación de hoy en día, junto con sus condiciones, problemas y perspectivas. Así que si estás listo para abrir tu mente a nuevas ideas y perspectivas sobre la educación, acomódate y acompáñame en este viaje hacia una conciencia educativa más profunda. Para comenzar, vamos a desglosar algunas preguntas claves sobre la educación. ¿Qué es educar? Creo que todos aquí hemos llegado a asociar educar con una tarea específica que se lleva dentro de las aulas. Sin embargo, la educación es un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades, valores, y esto no solo ocurre dentro de las aulas, sino que también se da en la familia y en la comunidad a lo largo de toda nuestra vida. ¿Se han preguntado para qué educar o por qué educar? Educamos para preparar a las personas para enfrentar los diferentes desafíos del mundo, desarrollar su potencial y contribuir al bienestar de la sociedad. Además que fomenta valores como la empatía y el respeto, que son esenciales para la convivencia armoniosa entre la sociedad. Es importante la filosofía de la educación. Bien, la filosofía de la educación es fundamental porque proporciona el contexto que se debe enseñar y aprender. Es decir, nos ayuda a pensar en para qué sirve la educación, cómo se enseña y qué papel tienen los maestros, así como los ajustes que necesitan hacer para mejorar las necesidades y desafíos de la sociedad actual. Ahora, ¿cuál creen que sea el sentido de la educación en México? Todos hemos sido o somos estudiantes y creo que es importante plantearnos qué efecto tiene la educación en México. A lo largo de la historia de México ha sido criticado sobre cómo funciona la escuela. Algunos argumentos son que las escuelas tradicionales no siempre preparan bien a los estudiantes para la vida real o para enfrentar los problemas sociales. En su lugar de fomentar la creatividad del pensamiento crítico, a veces se centran demasiado en la memorización y en mantener un orden. Personalmente creo que el sistema educativo está diseñado para memorizar y no para aprender. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que pasas toda tu vida recordando fórmulas, memorizando fechas, etc., no estamos generando conocimientos a través del aprendizaje realmente significativo. Por ejemplo, en lugar de enseñar cualquier materia, hay que pensar cómo relacionarlo a la vida de los estudiantes y qué impacto tiene en sus vidas. Educación para un cambio social o transformación personal. La educación en México ha tenido diferentes objetivos. A veces se ha utilizado para mantener el orden y estructuras sociales existentes, pero también ha sido esfuerzo para usar a la educación como una herramienta para cambiar a la sociedad y ayudar a los individuos a crecer y transformarse personalmente. La clave es encontrar el equilibrio entre mantener la estabilidad y fomentar el progreso. ¿Se han preguntado cuáles fueron las perspectivas filosóficas de las propuestas educativas del siglo XX? Bueno, durante el siglo XX, diferentes filosofías influyeron en la educación en México, desde el enfoque humanista, que buscaba el desarrollo de la persona en su totalidad, hasta las propuestas más modernas que buscan adaptar la educación a los cambios sociales y tecnológicos. Estas ideas ayudaron a dar forma a cómo se enseñaba y aprendía en diferentes épocas. Una cosa que me parece muy interesante es que, y impresionante, es cómo realmente el humanismo no es un tema actual, sino que ha estado en constante búsqueda por mucho tiempo, en la educación. Ahora vamos a hablar de la educación indigenista y la multiculturalidad. ¿Qué creen que sea multiculturalidad? ¿O a qué les suena? Pues la educación indigenista en México se ha centrado en respetar y valorar las culturas indígenas. Ha buscado integrar las lenguas tradicionales de los pueblos originarios en currículo escolar, proveyendo la educación que celebre la diversidad cultural y reconozca la riqueza de distintas identidades. ¿Han escuchado el término otredad? El término otredad significa ver a las demás personas diferentes a nosotros, que no forman parte de nuestro entorno o de lo que nos define. Les pongo un ejemplo. Ustedes piensen en algo que los identifica, que a otros no. Por ejemplo, un ejemplo claro aquí en México podría ser la comunidad Muxe y una comunidad de África. Son totalmente diferentes. Para que entiendan mejor, vamos a ver su definición. Se refiere a la forma que percibimos a los demás como diferentes. En la educación es importante reconocer y valorar las diferencias para construir una sociedad inclusiva y respetuosa. La educación debe enseñar a los estudiantes a entender y valorar la diversidad en lugar de excluir o discriminar. Una educación feminista. ¿Creen que los docentes estemos haciendo realmente un cambio en este tema?
Debemos comprender que la participación y el compromiso de todas las personas no solo beneficia a una parte en concreto, sino que también es un compromiso que beneficia a toda la sociedad y al mundo entero. Por esta razón, implementar una pedagogía feminista es una tarea esencial ante toda la sociedad. En el siglo XXI, la educación tiene dos grandes objetivos. Por un lado, busca formar individuos capacitados, críticos y autónomos, y por otro lado también debe fomentar el sentido de comunidad y colaboración entre sus individuos. ¿Cuáles son los derechos, deberes y educación para los niños? Los derechos de los niños en la educación incluyen un acceso a la educación de calidad y de respeto por su bienestar y dignidad. Los deberes, por su parte, abarcan la responsabilidad de los niños de participar activamente en su aprendizaje y respetar las normas del entorno educativo. Por último, la educación debe asegurar que se respeten estos derechos y deberes para construir una sociedad más justa y equitativa. Las propuestas educativas actuales están influenciadas por diversas perspectivas filosóficas. Estas incluyen enfoques que valoran la inclusión, el pensamiento crítico y la adaptabilidad. La educación puede tener el propósito de mantener las estructuras existentes o de fomentar un cambio social. Mientras que algunas escuelas buscan preservar el orden de las normas tradicionales, otras se centran en preparar a los estudiantes para cuestionar y transformar la sociedad buscando justicia y equidad. La decolonización educativa se refiere a cuestionar y reestructurar los sistemas educativos que han sido influenciados por perspectivas coloniales. La pedagogía crítica busca examinar y desafiar las estructuras de poder en la educación para promover una enseñanza más inclusiva y equitativa. ¿Han escuchado sobre las pedagogías del sur? ¿O saben qué es una pedagogía del sur? Bueno, si desconoce totalmente del tema, no se preocupe que aquí le damos la definición. Es un enfoque educativo que surge como respuesta a las teorías prácticas dominantes de una educación global, a menudo centradas en los países del norte global. Este enfoque busca valorar y reconocer los conocimientos, culturas y experiencias de las regiones del sur que han sido históricamente marginadas o ignoradas en la educación. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero ya hayas disfrutado, hayas encontrado útil la conversación sobre la educación de la sociedad en el siglo XXI. Ha sido un placer explorar estos temas contigo y pues gracias por acompañarme. Soy Osvaldo y te espero en el próximo episodio.